Bienvenidos. Hoy vamos a desmontar una idea que casi todo el mundo da por sentada. ¿Qué es la policía? ¿Para qué sirve realmente? Bueno, pues la historia que vamos a descubrir hoy podría cambiar por completo esa percepción. Vamos a empezar con una pregunta que parece muy sencilla, ¿verdad? Pero como vamos a ver, su respuesta original es de lo más sorprendente. Y es que claro, hoy pensamos en la policía y lo primero que nos viene a la mente es la lucha contra el crimen. Parece obvio, pero la historia nos demuestra que, en sus inicios, el papel de la policía era algo totalmente distinto. Para entender bien todo este viaje, vamos a ver qué significaba originalmente. Luego daremos un salto al siglo XIX para ver el cambio radical que lo transformó todo, y lo vamos a analizar con dos casos de estudio fascinantes, de aquí, de España, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. Y terminaremos con una reflexión final. Venga, pues vamos a viajar a los orígenes, porque para entender la institución de hoy, primero hay que entender qué significaba la palabra policía, mucho antes de que existieran los cuerpos policiales que conocemos. Fijaos, si nos vamos a la primera enciclopedia francesa, la de Diderot y d'Alembert, nos encontramos con que la policía no era un cuerpo de seguridad, para nada. Era básicamente la administración pública, la encargada del bienestar y el buen gobierno de la ciudad. De hecho, si miramos su lista de tareas, se parece mucho más a lo que hoy llamamos, no sé, urbanismo o servicios sociales. Se encargaban de que las calles estuvieran limpias, de que no faltara comida en los mercados, de todo un poco. Y ojo, que esto no era solo una idea francesa, ¿eh? La primera Constitución liberal española, la de 1812, hablaba exactamente en los mismos términos. La policía de salubridad y comodidad. Y la motivación detrás de todo esto estaba clarísima: mantener el orden social. La mejor manera de evitar revueltas era, simple y llanamente, asegurarse de que las necesidades básicas de la gente estuvieran cubiertas. Que no faltara el pan, por ejemplo, porque si no, como dice esta cita, todo podía estallar. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de esa policía gestora al cuerpo armado que tenemos hoy en la cabeza? Pues el gran catalizador de este cambio fue la revolución industrial. De repente, las ciudades se llenaron de una nueva clase social urbana, muchísima gente viviendo en la pobreza. Y las élites de la época necesitaron una nueva fuerza para gestionar y, sobre todo, para controlar este nuevo orden. Y esta transformación fue rapidísima, ¿eh? Se extendió por toda Europa a una velocidad de vértigo. En apenas 7 años, entre 1822 y 1829, ¡zas!, Francia, España y el Reino Unido ya habían creado sus primeros cuerpos de policía modernos. Y aquí es donde nace una tensión que llega hasta nuestros días. Por un lado, la historia oficial, lo que podríamos llamar el mito liberal, nos decía que la policía estaba ahí para aplicar la ley por igual para todos. Pero por otro lado, su función real, la material, era proteger un orden económico y social muy, muy concreto. Vamos a ver cómo se concretó todo esto aquí, en España. Y empezamos con un caso de estudio que todo el mundo conoce, la Guardia Civil. Se fundó en 1844. Y esto no es casualidad. Fue, de hecho, el proyecto estrella de un gobierno conservador que representaba precisamente los intereses de los grandes terratenientes y de la nueva burguesía industrial. Desde el principio fue una fuerza llena de paradojas. Era un cuerpo civil, sí, pero organizado como un ejército, y se diseñó con un objetivo muy claro: proyectar el poder del gobierno central hasta el último rincón del país, especialmente en las zonas rurales. Y para que nos hagamos una idea de sus misiones, esta cita de su propio manual fundacional es reveladora. Una de sus tareas primordiales era la vigilancia intensa del pueblo gitano, un pueblo nómada que era visto como una amenaza para un Estado que quería ser centralizado y uniforme. Vale, si la Guardia Civil representa ese modelo centralista, nuestro segundo caso de estudio nos cuenta una historia completamente distinta. Es la trayectoria larga, compleja y llena de contradicciones de los Mossos d'Esquadra, la policía catalana. Su origen es increíble. Se fundaron en 1719 y durante más de un siglo no fueron una fuerza del Estado, sino el negocio hereditario de una sola familia, los Veciana, y los usaban básicamente para la represión política. De hecho, llegaron a ser tan odiados por su papel reaccionario que en 1873 la Primera República Española decidió disolverlos. La Junta Revolucionaria de la época dijo que se habían convertido en un instrumento ciego y odioso. Pero aquí viene el giro dramático de guión. Años más tarde, durante la Segunda República, la institución se identificó con el gobierno democrático catalán y con su lucha contra el fascismo, un cambio de 180 grados. Esta cronología resume su increíble historia. Nacen para la represión, la República los disuelve, Franco los vuelve a disolver y finalmente renacen en la democracia moderna.
Es un cuerpo que ha sido rehecho una y otra vez por el régimen político de turno, lo que explica su identidad, una identidad llena de contradicciones. Después de todo este recorrido por la historia, llegamos a una última reflexión, una pregunta que tiene que ver con la propia naturaleza de la policía. Hay un dicho muy famoso que se repite a menudo, que viene a decir que la policía es algo atemporal, una característica permanente de cualquier sociedad. Pero claro, como acabamos de ver, la policía, al menos tal y como la conocemos hoy, no es eterna en absoluto. Tiene un origen histórico muy concreto, muy específico. Y eso, inevitablemente, nos obliga a plantearnos una última pregunta, un poco provocadora. Si tuvo un principio, ¿podría tener un final?